Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro primer Imagine Ventures Talk, esta nueva iniciativa que hemos creado dentro de Imagine Ventures para ir conversando con distintos expertos en temáticas que como firma de Venture Capital estamos encontrando muy relevante en el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos startups que puedan apuntar finalmente a desafíos claves de la región. Un poco la visión y la misión que tenemos como firma de Venture Capital es poder hoy día impactar el desarrollo de la TAM a través de partnership con emprendedores de primer nivel y con tecnologías que sin duda van a estar mejorando la calidad de vida de las personas, pero también haciéndose cargo de brechas súper relevantes que vemos en la región, como temas de productividad, de inclusión y desigualdad, que son sin duda temas que lo llevamos viendo por mucho tiempo, pero que de cierta manera creemos firmemente que los startups y los emprendedores van a jugar un rol muy, muy importante en poder resolverlo. Y en este primer Imagine Ventures Talk contamos con dos expertas y amigas de la casa, a las cuales tenemos mucho cariño y que estamos muy contentos que nos ayuden un poco a inaugurar esta iniciativa, que son tanto hoy día Denise Goldfarb como Irene Schlechter, con las cuales vamos a estar conversando de un tema muy relevante que nosotros creemos que tiene mucho importancia, que es finalmente el concepto también del future of work. Sin duda, la pandemia nos ha demostrado que hoy día la forma de trabajar, la forma de relacionarse en las organizaciones y el rol de los colaboradores sin duda ha cambiado de una manera radical, ha tomado una relevancia muy importante y nosotros también lo hemos visto en el ecosistema de emprendimiento y de startup, cómo han ido surgiendo cada vez más soluciones en este mundo que sin duda nos está sorprendiendo y que hay muchos desafíos por abordar. Así que ese va a ser hoy día un poco el tono de esta primera conversación. Así que les doy la bienvenida tanto a Denise como a Irene. Y vamos a partir con que cada una de ellas se presente y nos cuente un poco de ellos, de su trayectoria y cómo están hoy día siendo parte de este mundo de las personas y del Future of Work. Así que partamos contigo, Denise. Muchas gracias, Javier, gracias por la invitación. Así que, bueno, hace muchos años colaborando con Imagine, así que feliz de estar acá. Bueno, yo soy Denise, tengo más de 20 años de carrera en distintas empresas, trabajando siempre en posiciones de recursos humanos, gestión de personas, distintas industrias, he pasado por telecomunicaciones, por retail, por tecnología, por energía también, así que también teniendo una visión como bien completa del mercado desde distintas aristas. Y tengo también otros sombreros, soy también docente, así que hoy día soy profesora de la Universidad Católica y soy también instructora en LinkedIn Learning y soy mentora también en UMAP y Startup Chile, así que acá feliz de estar colaborando también nuevamente con el mundo del emprendimiento y seguir potenciando las startups aquí en Chile. Así que Gracias, feliz de Denise. estar acá. Súper. Irene. Bueno, yo también feliz de estar acá, reconectada con Imagine, que fue en el mundo del emprendimiento y cuando yo tuve mi startup, mi casa, y ahí estuve súper apoyada por usted y también Denise fue súper clave en eso, así que feliz de estar acá y conversar de estos temas que me encantan. Bueno, y soy Irene Schlechter, psicóloga, magíster en psicología organizacional, 10 años o un poquito más de experiencia en temas de gestión de personas y recursos humanos, en el mundo de la biotecnología, en el mundo farmacéutico, life sciences, minería, consultoría, y como veis también como un segundo borro, me encanta el tema del emprendimiento, de la innovación, así que soy mentora en Endeavor, y eso, encantada de estar hoy día hablando de esto, de los temas que creo que son el futuro y de cómo se ha reinventado nuestra área de talento y recursos humanos. Súper, yo creo que Power para un poco la conversación. Y bueno, el objetivo hoy día vamos a ir viendo distintas como aristas de cómo estamos viendo esto del Future of Work, porque sin duda es un tema que lo hemos visto, que lo hemos estado analizando, que lo hemos estado conversando y que sin duda lo hemos identificado, como les decía antes, como firma de Venture Capital como un tema bastante relevante. Estamos viendo muchas inversiones en este mundo. La pandemia sin duda fue probablemente uno de los principales catalizadores en términos no solo de que este no era un tema relevante antes, sino que también en el rol de los startups, en las inversiones que se están viendo, que sin duda marcó quizás como un antes y un después. Y lo hemos estado viendo con los emprendedores que hemos estado conversando, con las distintas miradas que se están viendo, y por eso decidimos
para nosotros, uno, verlo como un foco muy relevante, pero también centrar la conversación de este primer Imagine Ventures Talk en este tema. Así que partamos, si queremos, contigo, Denise, contándonos quizás primero un poco cómo has visto en los últimos años los cambios en el mundo de HR, en el mundo de gestión de personas, de talento, cómo también la pandemia sin duda jugó un rol quizás en acelerar, catalizar o cambiar ciertos paradigmas. ¿Cómo has visto un poco en estos tiempos, en estos últimos años, estos cambios, estos roles que se han dado en el mundo de HR y personas? Perfecto, Javier. Bueno, creo que hemos tenido una gran revolución en el mundo de gestión de personas y debo decir, si bien sufrimos bastante con el coronavirus, también hay que reconocer que ha sido el mejor consultor de transformación digital de la historia y que también nos abrió un nuevo camino. Creo que fue el gran influenciador para que empresas más tradicionales probaran por primera vez el teletrabajo, invirtieran también más en tecnologías, así que creo que se aceleraron muchísimas cosas con la pandemia. Y otra cosa que cambió también es el rol o el posicionamiento de las áreas y los equipos de gestión de personas, de todas maneras. O sea, antes creo que se consideraba mucho un área de soporte, un área que tal vez no siempre estaba en la toma de decisiones de la estrategia, en la toma de decisiones de los nuevos proyectos, de las inversiones en tecnología. Y cuando viene como todo este cambio, cuando viene la pandemia, resulta que todos los ojos se vuelcan al área de personas para ver qué hacemos y cómo nos ajustamos en este nuevo entorno laboral, cómo seguimos cuidando a nuestros colaboradores dentro de una gran pandemia, cómo le damos continuidad y cómo por sobre todo logramos que las personas se puedan adaptar también a este nuevo contexto. Y parte de las cosas que se aceleran no solamente este tema de tener que usar tecnologías más intensivamente, la fuerza con que aparece también el teletrabajo, sino que también la velocidad con que las personas tenemos que adaptarnos a nuestro entorno y estar aprendiendo cosas nuevas. Así que el ser lifelong learners es algo que se vuelve una realidad. Las empresas tienen que adaptarse a este nuevo entorno, tienen que adaptarse también a nuevas necesidades de los clientes y también a la aparición de nuevos competidores. Así que en este contexto donde cambian mucho cuál es mi negocio principal y cómo yo me tengo que mover, cómo tengo yo que conectar con mis clientes, hay justamente una necesidad de que las empresas también evolucionen y se adapten más rápido. Y ahí el área de personas tiene un rol clave en ese diseño, tanto definiendo los perfiles, definiendo los mecanismos de aprendizaje, de upskilling, de reskilling, así que hay ahí un cambio muy, muy importante, que es mucho más profundo solamente de si trabajamos remoto, híbrido o no. Así que eso es lo que veo, Javi, que ha habido de verdad un gran, gran cambio, así que hoy día súper protagonista en las áreas de personas. Y ahí, Denise, como tú vienes con background de distintas industrias, desde industrias muy tradicionales como quizá el mundo más energético, estuviste en tecnología, con Microsoft, en el mundo del retail, ¿qué tan brusco fue el cambio quizá en esta industria más tradicional, el hecho de enfrentarse a un contexto de pandemia y de ciertamente tener que gestionar, que tenían fuerzas laborales en físico muy fuertes comparada quizás con un Microsoft, que era una empresa mucho más cloud por esencia? ¿Cómo fue también el enfrentar ese tipo de desafío desde el punto de vista de los cambios que tuvieron que llevar en muy poco tiempo? Bueno, creo que hay un poco de mito con el tema del teletrabajo, porque como que se considera casi como que todo el mundo puede teletrabajar. Y la verdad es que los estudios mundiales indican que de todos los puestos de trabajo es aproximadamente solo entre el 20 y el 30% de los cargos los que tienen la posibilidad de hacer trabajo remoto, ¿ya? ¿Por qué este número limitado? Es por la naturaleza de las funciones del cargo. Cargos que requieren estar presencial, que requieren estar en contacto directo con clientes, con pacientes, por ejemplo, el mundo de la salud, áreas productivas también que tienen que estar ahí para que operen en el fondo ahí las fábricas, la verdad es que sigue siendo un porcentaje muy alto, la agronomía, ¿ya? Entonces, sigue siendo mayoritariamente hoy día a nivel mundial los cargos que no tienen la opción de hacer trabajo remoto, ¿ya? Y cuando hablamos de trabajo híbrido, trabajo remoto, estamos hablando tal vez de cargos que tienen que ver más con funciones administrativas, con funciones profesionales, probablemente más ligadas al mundo de los servicios. Entonces,
ahí creo que hay una primera cosa que hay como que bajarle un poquito, porque siempre es así, como que todos pudiéramos hacer teletrabajo, la realidad no es así. Pero sí la realidad es que en este nuevo contexto, hoy día las personas también tienen otras expectativas y tal vez aunque tú trabajes en una industria que tal vez no es muy compatible con el teletrabajo, las personas hoy día sí quieren más flexibilidad. Y ahí es donde creo que las empresas tienen que replantearse en el fondo cómo establecen su propuesta de valor, porque hoy día pueden ser mucho menos atractivas y perder talento si es que realmente no son capaces como de leer cuáles son también hoy día estas nuevas expectativas que se están generando. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, en el rol de Walmart, tener que convivir con los supermercados que tenían que estar abiertos y ahí claramente era totalmente presencial con muchos protocolos de cuidado para prevenir los contagios y las personas que trabajan en home office, servicios más profesionales, sí tenían la opción de teletrabajo, pero era solamente el 5%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va conviviendo y cómo tú vas también buscando que haya una flexibilidad que sea acorde a estas distintas realidades? Creo que hoy día está muy, muy fuerte, muy presente también. Y es una historia que claramente no se ha acabado de escribir. Hoy día, de hecho, las últimas tendencias indican que del teletrabajo full nos fuimos al trabajo híbrido y hoy día muchas empresas están impulsando más hasta lo presencial que lo híbrido, incluyendo empresas como Apple. Apple ya declaró, de hecho, en una noticia que a partir de septiembre sus empleados tienen que volver por lo menos 3 días a la oficina y 2 de esos días ya están definidos, son martes y jueves y tienen que definir también un tercer día. Entonces, y perfiles que son bien tech, que son los que más en el fondo venían estando acostumbrados al trabajo remoto. Entonces, hay hoy día una tendencia a volver a lo presencial, pero la verdad es que ahí todavía vemos que hay una dicotomía. Este tema de volver a lo presencial está más bien impulsado por los ejecutivos, por gerentes generales, pero la verdad es que lo que quieren las personas es mucha flexibilidad y que se mantenga en el fondo esa opción de poder decir, me quedo en la casa o voy a la oficina. Y creo que el resignificar el por qué voy a la oficina. No voy a la oficina porque tengo que ir, porque alguien me obliga, sino porque yo le encuentro un sentido, yo tengo una ganancia por estar presencial, para conectar, para colaborar, porque tal vez tengo gimnasio en la oficina. O sea, eso creo que es algo que hay que trabajar todavía con mucha mayor profundidad. Súper, ¿no? Muy interesante, yo creo, Denise. Efectivamente, yo creo que cuando uno mira lo que nos enseñó también todo esto hacia atrás es que hay realidades muy distintas y yo creo que eso también nos ayudó a enriquecer muchas veces la forma en que miramos hoy día el mundo de los recursos humanos, de la gestión de personas. Y ahí, Irene, que tú has tenido una experiencia quizás tanto como emprendedora, como consultora, ¿cuál ha sido un poco tu análisis de los cambios que has visto, de la forma en que se han enfrentado y quizás cuáles son como los principales puntos, aprendizajes que uno ve de si uno hace este como raconto en los últimos 2 años, lo que nos hemos visto enfrentados a este cambio de paradigma bien importante? Absolutamente, o sea, yo escucho a la Denise decir que este fue el mejor consultor de transformación digital, no puedo estar más de acuerdo, y le agregaría que también fue el terremoto para cuestionar el estilo de vida que traíamos. Fue como también un momento de un punto de inflexión, siento, como persona y profesionales, de decir, ¿es esta la vida que quiero? ¿Es la forma de trabajar como veníamos trabajando así? Y hoy día podemos teletrabajar y estar en la casa. Y fue un momento de pensar en nuestra vida y nuestra forma de trabajar y de vivir. Creo que vino como a plantearnos un tema súper profundo y seguimos siendo un vivo caso de estudio, siento yo, que años después se va a estudiar lo que estamos viviendo hoy día. Y por eso vemos la gran renuncia de la que se habla, ¿cierto? De las personas, de decir, ¿sabes qué? Yo me voy de vivir en una capital y me voy a vivir a una ciudad más chiquitita, más alejada, pero como que tiene otras cosas más cómodas para mi familia o para mi estilo de vida. Y vimos incluso acá en nuestro país, o sea, hay gente que se fue a ir a la playa o al sur de Chile. Entonces, cómo también transformó la forma en que, primero, cómo queremos vivir, y segundo, qué queremos hacer también en lo laboral. Y ahí me tomo un poco lo que dice Denise del ser estos como aprendices eternos, de reinventarnos y de también decir, si he hecho 10 años lo mismo, no significa que voy a seguir haciendo los próximos 10 años lo mismo, puedo hacer otra cosa. Entonces creo que fue una ventana enorme de libertad que nos trajo como regalo esta situación de pandemia, que por supuesto tenía muchas cosas difíciles y durísimas, pero al mismo tiempo nos regaló otras, viendo el lado positivo. Una de las cosas que más a mí me
me marcó fue cómo entramos en las casas de nuestros compañeros de trabajo. O sea, ahora ustedes están viendo como la salita de estudio de mi hija, seguramente estamos viendo la biblioteca en la casa de la Denise donde están sus niños, y la pieza de Javi, no sé, o sea, estamos dentro de las casas. Y cómo se empiezan a cruzar estos límites que antiguamente el mundo de lo familiar personal estaba a un lado y el mundo de lo laboral estaba muy alejado, y estos dos círculos se empezaron cada vez más a conectar y se fueron difuminando los límites entre uno y otro. Y ahí, de nuevo, como la empresa empieza antiguamente en bienestar, hablamos de la fruta de la oficina, la pausa activa, ¿cierto? Como, eso era como bienestar y por supuesto los beneficios, qué sé yo, pero empezó a migrar con cada vez más fuerza el cómo la organización empieza a hacerse cargo de temas como salud mental, el tema de, en el fondo, del bienestar dentro de tu casa o del lugar donde estáis trabajando desde tu casa, de qué tan cómodo estás, tu silla. Entonces, ese cruce de límite también siento que vino a humanizar y a entender, sí, hay personas, como las formas de vida o las estructuras de vida familiares que tenían las personas. Y ahí como viendo quiénes podían teletrabajar o quiénes les acomodaba más una cosa a la otra. Siento que eso como que fue un súper terremoto. Y el tema también de los meetings, como voy a la oficina, me conecto al Zoom, pero no hay nadie en la oficina, entonces están todos conectados de la casa y aquí voy a la oficina. Porque también lo que decía la Denise, aquí vamos a la oficina. Yo cuando estaba en Adidas también, era como parecido a Apple, 3 días a la semana en la oficina, y nos costaba traer a la gente de vuelta a la oficina. Tiene que tener un porqué. Tal cual, tenéis que tener un porqué muy, muy, muy fuerte, un relato súper claro, y al final del día estemos juntos, porque conectando presencialmente ganamos cosas que en la virtualidad no tenemos. Entonces, eso siento que fueron como las super tendencias. Súper, Irene. Oye, y acá entrando, yo creo que los dos sacamos en las visiones los dos temas muy interesantes. Está un poco este tema de cómo hacernos cargo del bienestar, de darle un significado también a estos nuevos modelos de trabajar. Tenemos modelos full remoto, modelos híbridos que están mucho migrando, también el volver a la presencialidad, pero también hay que hacerse cargo quizás de temas que antes no eran relevantes. Yo creo que ahí mencionaste un tema bien relevante, Irene, como el tema de la salud mental, que quizás antes las empresas decían, bueno, es un problema de cada persona, que es como ya de la oficina para afuera, pero hoy día como estas barreras también se están haciendo mucho más difuminosas, más grises, de, oye, desde cuándo parte ya tu casa, cuándo parte un poco el trabajo. Sin duda hoy día hemos visto temas también de que hay desafíos para la empresa, que han tenido que contratar a miles de personas sin verles la cara, hacer onboarding digitales, que en cierta manera, cómo yo también fidelizo, cómo retengo, cómo hoy día, como contaban, hoy día hay empresas que están forzando a la gente a volver. Bueno, hoy día la gente, ¿cómo yo hago finalmente la retención? Hay sin duda una serie de temas que quizá hoy día han tomado mayor relevancia, y ahí quería entrar como un poco a la segunda parte de esta conversación de cuáles han sido como ejemplos, startups, tecnologías, iniciativas que quizá ustedes puedan destacar en este contexto de pandemia o los últimos meses que han visto que sin duda cada vez hemos visto más startups en este ecosistema también de HR Tech, que sin duda identificaron estos problemas como buenos emprendedores, vieron todos estos cambios que se venían en el mundo de gestión de personas, en el mundo de finalmente de cómo relacionarse con los colaboradores, y están hoy día proponiendo soluciones para hacerse cargo de esta nueva realidad, de estos nuevos paradigmas. No sé, ahí sí, Denise, partimos contigo, ¿cómo has visto que quizá hay casos como un poco para destacar y también quizá inspirar, pero que demuestran que hoy día finalmente la tecnología también se está convirtiendo cada vez en un aliado más importante para usted o para esta industria finalmente tan transversal? Sí. Bueno, yo creo que un cambio bien notorio es que muchos procesos que se hacían in situ hoy día se hacen de manera remota, ¿ya? Ahí menciono, bueno, no es una startup, pero la verdad es algo que usamos muchísimo todos y que tiene que ver con las plataformas de conexión de reuniones. O sea, ahí tenemos un Zoom, tenemos un Teams, tenemos un Meet. Para compartir solamente algunos datos interesantes de lo que pasó con Zoom. Zoom pasó el 2019 de tener 10 millones de usuarios diarios a 350 millones de usuarios diarios un año después, a fines del 2020. Una locura. Así que de verdad fue una locura, una empresa que le fue muy bien, fue lejos la aplicación más descargada ahí de iOS, de todas ahí por celular. Entonces,
nos muestra claramente una tendencia muy, muy importante de cómo las personas reemplazaron las reuniones presenciales a las reuniones remotas, incluyendo hasta los niños, incluyendo acá la escolaridad. O sea, esto ya no fue solamente en un segmento corporativo, sino que también abarcó todas las áreas ahí de educación. Así que la verdad es que ese segmento todavía de las plataformas en el fondo de reunión sigue siendo dominado por los grandes tech todavía, pero hay otras soluciones que creo que se han venido dando, y aquí quería antes tal vez, Javi, de mencionar como casos de éxito, hablar de un concepto que creo que va a venir muy fuerte y que es el concepto de experiencia colaboradora. ¿Ya? El concepto de EX o Employee Experience es un proyecto, una iniciativa y es un gran paraguas de gestión que creo que se va a seguir profundizando, se va a trabajar con mucha más profundidad, porque la verdad es que hoy día es bastante incipiente. Si bien lo escuchamos bastante, cuando tú empiezas a buscar bibliografía, empiezas a buscar empresas que realmente lo tengan súper tomado y súper abordado, la verdad es que no hay mucho. No hay mucho, especialmente también hoy día aquí en Chile o en Latinoamérica. Entonces, creo que hay una tremenda oportunidad de cómo realmente nosotros tenemos, a través de todos estos subciclos, en el fondo, de lo que es como el journey o el viaje del colaborador, en cada uno marcar una diferencia, cómo podemos ofrecer en el fondo una experiencia que sea fácil, que sea expedita, que me permita ahorrar tiempo y que además me permita traquear o me permita obtener feedback en el fondo de cómo lo está viviendo la persona. Yo creo que bajo ese alero se van a dar ahí muchas, muchas innovaciones, y probablemente para resaltar dos ámbitos que me ha tocado ver, está todo lo que es el mundo de la atracción de talento. Eso creo que ya venía una tendencia bastante importante el último tiempo, desde los portales de empleo, desde los portales también que ocupan inteligencia artificial, la gamificación como parte también como de los assessments que se están usando. Entonces, todo lo que es ese track va a seguir potenciándose muchísimo. Recordemos que antes de la pandemia muchas de las entrevistas eran presenciales. Normalmente cuando tú tenías una reunión, una entrevista de trabajo, siempre era presencial, a menos que fuera en una empresa multinacional, que te entrevistara tal vez a alguien desde Costa Rica, de Panamá, pero normalmente las entrevistas siempre eran presenciales. Entonces eso fue un cambio rotundo, dejó de ser algo como muy exclusivo, dejó de ser algo minoritario de empresas multinacionales y pasó a ser parte del día a día de las empresas locales también, de que todos los técnicos de las áreas de atracción de talento empezaron a entrevistar por Zoom. Y la verdad es que cuando vemos qué es lo que ha pasado ahora, que ya se ha liberado bastante, está a la vuelta a las oficinas, se han mantenido bastante las entrevistas virtuales. ¿Y por qué? Porque la verdad es que vemos que tienen varias ventajas, ¿ya? Tiene ventajas desde, bueno, primero, las empresas en general redujeron sus metros cuadrados con el modelo híbrido porque ya no tienen que estar 5 días a la semana funcionando y darle asiento a la misma cantidad de personas, sino que hoy día es mucho menor. No solamente, bueno, sala de reuniones, estacionamiento, tiempos de traslado también. Entonces, la verdad es que hay muchas ventajas tanto del lado de la empresa como también del lado del candidato, ya que se simplifica la experiencia. Cosas que se pierden, sí. Se pierde, por ejemplo, cuando uno va a una entrevista presencial, hay mucha información que solamente por el hecho de ir, tú vas a recibir. Vas a ver cómo es el equipo corporativo, vas a ver cómo se visten las personas, cómo interactúan, qué es lo que tienen tal vez publicado, cómo son las oficinas. Entonces, hay mucha información que tú tenías cuando ibas a las entrevistas presenciales, y hoy día en la entrevista por Zoom tal vez tienes menos esta información de contexto, y eso nos habla de otro desafío que también creo que es una oportunidad de cómo compensar esta información que pierde ese candidato, que ya no va presencial a las oficinas y que tiene que ir tal vez de manera remota. Entonces, ¿cómo lo compenso? A través de un video, a través de un tour virtual, o sea, hay otras cosas que se pueden dar. Así que ahí, bueno, tenemos varios ejemplos, la verdad, como dentro de, de estos ámbitos, tantos de portales, tenemos, bueno, desde los portales más tradicionales, tenemos Trabajando, tenemos Laborum, tenemos Get On Board, tenemos Chile Trabajo, tenemos, la verdad, varios por ese lado. Por el lado de inteligencia artificial, tenemos ahí, por ejemplo, todo lo que ha sido Genoma Work, todo lo que ha sido Aira. Entonces, hay ahí ejemplos de empresas que son locales o que están muy presentes en Chile y que han visto ahí algo importante. Tenemos un First Job que se ha especializado también en un segmento también y que tiene toda una serie ahí de
instrumentos, también no solamente el tema de la plataforma, sino de que crear una comunidad, compartir mejores prácticas, hacer un estudio, tenemos de bonding, recluta, entonces creo que eso se ha visto también de una manera importante, los temas de gamificación, que los tiene, por ejemplo, GenomaWorks. Y otro ámbito que creo que también va bien dentro del ciclo pegadito a la parte de atracción de talento tiene que ver tal vez con el onboarding, con las plataformas de aprendizaje, así que eso también ahí es algo que ha estado bastante en boga, hay varias empresas ahí que están teniendo un poco más incipiente tal vez, yo estuve ahí hace algunas semanas con una ronda de distintos proveedores que te ofrecían distintas alternativas para tener una ruta de onboarding y cómo aseguramos que hay un onboarding que entregue toda la información, también de nuevo, que sea una buena experiencia para el colaborador, pero que tampoco te demande tanto tiempo. O sea, una empresa que toda la semana está contratando personas nuevas, no puedes tener tal vez al gerente general hablando, no puedes tener al gerente de personas, no puedes tener al gerente comercial, sino que vas a tener que tener una solución probablemente mucho más estándar y esa diferenciación la tienes que buscar por otro lado. Entonces, yo veo que todo lo que es onboarding y plataformas de aprendizaje también ahí están teniendo una evolución ahí como bien, bien relevante. Así que eso por mencionarte algunos de los casos que yo veo y todo lo que en general acerque, facilite y permita ahorrar tiempo al colaborador es súper importante en ese sentido también. Claro, y algo muy importante que sí también ahí, Denise, es que esa digitalización tampoco tiene que dejar de lado la cultura. O sea, de cierta manera, cada empresa tiene un sello único que busca transmitir y que muchas veces la presencialidad o el entorno, como decías tú, cuando uno llega a una entrevista, te muestra mucho también del lugar donde uno va a trabajar, de la cultura que empieza y, de cierta manera, la digitalización, por un lado, genera mucho ahorro, que quizá mucha eficiencia, pero no puede perder también ese sello cultural. Y Javi, solo para terminar, algo que es más tal vez una experiencia en el mundo presencial, pero que usa tecnología, así que yo soy mentora de una empresa que se llama Wivo. Wivo es una plataforma que ofrece soluciones, por ejemplo, funciona en el aeropuerto, funciona en malls, pero también hoy día está disponible en las empresas, para, por ejemplo, que tú veas el menú de tu casino, el día que tú vas a trabajar, tú puedes ver el menú del casino, lo puedes elegir con anticipación y lo puedes dejar pagado. Entonces, cuando tú vas al casino, llegas, lo sacas y estás listo, te ahorra tiempo, te ahorra las colas. Entonces, la verdad creo que ese tipo de soluciones que tal vez son como para el mundo comercial, pero también de cara a la experiencia de los colaboradores también se va a empezar a dar mucho más. ¿Ya? Todo lo que sea simplificar, ahorrar tiempo, mejorar la experiencia, va a ser algo que viene nuevo. Súper, muy, muy buenos puntos ahí, Irene, Denise, para profundizar. Y ahora, Irene, entrando un poco en tu experiencia, tú en los dos gorros, has emprendido en este mundo de HR Tech, que sin duda te diste cuenta y un poco también identificaste, hay unas brechas o temas relevantes como para poder abordar, pero también has tenido la experiencia en múltiples industrias, científicas, minería, como dices tú, y también como consultora. Quizás primero partir como tu experiencia como emprendedora y cuál fue un poco también la motivación de traer la tecnología al tema de talento, al tema cultural, que era un poco lo que ustedes proponían ahí fuertemente con The Bonding, y cómo también fue un poco, qué tan abiertas vieron a las empresas, que esto igual partió pre-pandemia, y quizás obviamente ha tenido un cambio, pero que también estaban tan abiertas las áreas quizás de gestión de personas y de recursos humanos a ver la tecnología como un aliado, y no necesariamente como algo que los potencialmente podía reemplazar y la cual como también en el choque cultural muchas veces hoy día de creer muchas veces en algoritmos, que hoy día hay algoritmos que te dicen con 90 y tanto % de probabilidad que esto es un buen match para tu empresa, pero muchas veces eso antes era bajo el criterio de una persona. Entonces, ¿cómo has visto un poco ahí esos temas hoy día, Irene, desde tu experiencia como emprendedora? O sea, lo que a mí más me quedó como experiencia como emprendedora es la fuerza de la colaboración que hay en Chile hoy día entre los emprendedores y las startups, sobre todo las de gestión de personas y las de recursos humanos. Hoy día en la mañana veía una publicación ahí de la Graciela Trincao, de Codify, perdón, que se habían juntado todos los HR startups en Chile para compartir prácticas. Eso yo lo viví el 2010, el 16, Fabi. 17, empezamos con 17 por ahí, sí, ahí ya se veía con First Job, con incluso Pegas con Sentido, como con varias startups y con empresas de recursos humanos, y eso es muy, muy único, siento yo, de nuestro país, como esa colaboración. Y lo segundo, lo que ya se veía en esa época era fuerte el tema de diversidad, equidad e inclusión, que hoy día es, yo creo que el gran tema dentro de las transformaciones culturales también y cómo se aborda en las organizaciones. Y el tema de diversidad, equidad e inclusión para nosotros fue
inició en el fondo por un tema de cómo facilitamos desde lo digital que las personas encuentren un lugar en donde puedan ser ellas mismas en su lugar de trabajo. Cómo logramos que a través de un algoritmo, una plataforma digital, las personas puedan encontrar un lugar en donde puedan expresarse, ser, vivir y, no sé, sentirse cómodas al final del día y sentirse plenas. Y que sean seleccionadas sin sesgos o con los menos sesgos posibles, ¿cierto? Y entonces fue yo creo como un sueño inspirado desde el tema del sentido de pertenencia o como desde la inclusión y desde generar más diversidad. Y hoy en día sigue siendo un gran tema y para mí sigue siendo el tema de cómo generar sentido de pertenencia en la virtualidad, en remoto, con las nuevas formas de trabajar, para los distintos tipos de personalidades, personas, con todo lo que somos y nos hace distintos a los seres humanos dentro de los equipos. Entonces, creo que sigue siendo una súper tendencia y yo creo que lo bueno es que hoy día ya está súper instalado. Una de las cosas que trajo la pandemia es acelerar, creo yo, y posicionar aún más el tema de la diversidad y la inclusión como un tema estratégico y un tema de cómo lo incorporamos a una transformación cultural en serio, cómo lo hacemos realidad. Y ahí yo creo que las startups tienen todavía mucho, mucho que aportar en medir sentido de belonging, en hacer data analítica de cómo están compuestas los distintos grupos y diversidades, una cosa que hicimos en Codelco cuando yo estaba ahí, de entender, ¿cierto?, las diferencias, pero también la sensación de qué tan incluido o incluida me siento en esta organización. Ahí hay un mundo, siento yo, desde talent acquisition, desde medir en el onboarding, qué tan orgulloso me siento en esta organización o qué tan bien recibido me siento y después ir midiendo cómo eso va variando en el tiempo. En este Employee Journey que hablaba Denise también, como también ir midiendo qué tan incluido me voy sintiendo, me siento que pertenezco al grupo o no, que soy valorado, que mi opinión es importante, ese tipo de cosas creo que se pueden ir midiendo y son parte de este viaje del empleado. Y el otro mundo siento yo también que viene con mucha fuerza el mundo del aprendizaje o el e-learning, ¿cierto? Es las nuevas plataformas de aprendizaje. Y ahí no solamente lo que tiene que ver con organizaciones, sino que incluso hoy día en los colegios o en las universidades, las nuevas carreras, la fuerza laboral que vamos a necesitar en los próximos 10, 20 años, están esas carreras ya, cuánta carencia de talento en fuerza laboral existe hoy día, de capacidades que no se están entrenando, que no se están construyendo, cómo funciona ahí el tema de las empresas, de capacitar a las personas, todo lo que tiene que ver con upskilling o reskilling, y hoy día sentarnos en una silla durante horas frente al profesor, como estábamos acostumbrados hace años atrás, ya no es viable. Entonces, ¿cómo hacemos cápsulas de aprendizaje? ¿Cómo se transforma el e-learning en alguna herramienta fácil de usar y en donde las personas puedan ir aprendiendo cosas nuevas de manera más constante? Súper, yo creo que muy, muy buenos esos puntos porque finalmente nos muestra de cierta manera hoy día como que yo creo que esto cada vez están saliendo temas que antes eran tabú. Yo creo que, y comparto este tema de diversidad e inclusión, un tema muy relevante y quizás no solo en la gestión de personas en transversalmente. Hoy día nosotros también lo vemos como firma, el cómo fomentamos que haya más mujeres founders, el cómo finalmente hoy día también la diversidad que tienen que haber en los equipos de emprendimiento y que la diversidad finalmente también cuando uno los mira hoy día, si uno lo ve en una startup, en su equipo founder, y que también eso penetra hacia abajo, finalmente, demostrar, oye, que tenemos liderazgo inclusivo, liderazgo diverso, en una organización quizás más establecida, en el cómo hoy día, ojalá la capa gerencial no son puro hombres, cómo tenemos un modelo más equitativo a nivel de directorio, y quizás como abordamos parte de la tercer momento en lo que conversamos recién, porque compartieron ustedes súper bien qué es lo que ven hacia el futuro. También cómo están viendo hoy día quizás como estas brechas que todavía tenemos como sociedad y muchas veces a nivel de organización, que puede ser a través de temas de equidad de género, a través de temas más de diversidad e inclusión, por ejemplo, la comunidad LGTB. ¿Cómo están viendo hoy día quizás estos desafíos como sociedad? Y quizás no mirarlo quizás solo desde Chile, sino con una mirada un poquito más el de Latinoamérica. ¿Cómo creen que hoy día, de cierta manera, los roles que están liderando hoy día personas como ustedes, líderes, referentes en el mundo de recursos humanos de personas y las organizaciones, cuáles van a ser sus principales desafíos para que estos temas sigan ya no siendo tabú, sino que sigan siendo algo como cotidiano y algo que se impulse finalmente en las organizaciones y que quizás cuál es el espacio que tienen ahí los startups o también la tecnología para hacerse cargo de esos desafíos?
No sé, ahí, Denise, si quieres partimos contigo. Sí. Bueno, creo que lo hemos visto en Chile muy, muy fuerte probablemente los 3 últimos años. Parte de esto desde ¿cómo se llama? Desde la gestión más bien de equidad de género. Creo que es como el primer ámbito donde se empieza a hablar más eh, de diversidad e inclusión. Bueno, por un tema que las mujeres son el 50% de la sociedad, así que eso creo que también es parte de por qué siempre es uno de los primeros temas como punta de lanza. Eh, el tema de discapacidad también acá en Chile, la promulgación también de la ley del 1% el 2018, fue un tema muy, muy relevante que instala ya una necesidad diferente, una necesidad concreta, real, de cómo también somos más inclusivos en el fondo con personas que tienen otro tipo de habilidades. Y el tema LGBTI, ahí claramente también los 2 últimos años creo que ha habido un boom. La verdad es que es súper satisfactorio ver que en esto se han subido no solamente las empresas multinacionales, que generalmente vienen ya con esa cultura de diversidad e inclusión. Hoy día vemos a muchas empresas chilenas, muchas empresas locales que también están abrazando este tipo de cambio, y es un cambio cultural claramente, ¿ya? Es un cambio que tiene que ver con transparencia, que tiene que ver con las políticas, que tiene que ver con los procesos, así que en ese sentido yo creo que hay una parte bien importante que tiene que ver con la propuesta de valor al colaborador y la difusión también. Entonces, todo lo que tenga que ver con comunicación, con crear comunidades también, yo creo que ahí hay un gran, gran espacio desde el ámbito de la diversidad e inclusión. O sea, como yo hoy día como empresa tengo distintos canales para divulgar mi marca empleadora, mis valores, mis testimoniales tal vez de casos bonitos que tengo de inclusión de algunos de estos aspectos, y cómo también yo facilito al interior de las empresas en crear comunidades. Yo creo que ahí hay un nicho súper, súper interesante que también ahí está abierto para todas las HR Techs o startups. Súper buena. Irene, ¿y en tu visión cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay todo todavía por hacer y un montón de cosas por avanzar. Uno de los temas, Javi, quizás me quede pegada con la pregunta anterior, Oye, que vale. creo que todavía falta mucho, que si yo tuviera que volver a emprender me metería pero full, también es el tema de cómo construimos planes de carrera. Se habla mucho del desarrollo de carrera. De hecho, cuando tú preguntas y ves las encuestas de qué es lo que esperas de un trabajo, es desarrollo de carrera incluso a veces antes que el tema compensación, salario y beneficio. ¿Cómo construimos, cómo se va diseñando tu carrera o cómo quieres ir imaginándote tu desarrollo profesional hacia adelante? ¿Y qué recursos, qué mentores, qué experiencias necesita o aprendizaje necesita para alcanzar esas metas de desarrollo profesional y que sea abierto, que sea compartido? Se habla mucho de los planes de desarrollo individual dentro de las empresas. Hay muchas empresas que tienen eso, pero quedan letra muerta, o tú lo escribes a principios de año, qué es lo que quieres ser en los próximos años, pero queda ahí. Debiera haber algo como más vivo de ir construyendo y que vaya cambiando, además, porque uno va cambiando sus intereses de carrera, dependiendo también de temas personales, familiares, de vida, de contexto. Entonces, yo creo que ahí hay un mundo también por desarrollar. Me quedé pegada la pregunta anterior. No, y de hecho son cosas que nosotros igual hemos visto, por ejemplo, una startup mexicana con la cual me junté hace poco, HR Tech, que se enfoca en temas de salud mental, pero también del punto de vista de cómo esto tiene que irse personalizando. Tampoco yo creo que uno de los grandes desafíos, no sé qué piensan ustedes en el mundo más de personas, que quizá a diferencia de soluciones más estándar para procesos, que es algo súper cuadrado, es súper estándar, a lo mejor cambian los parámetros de entrada y de salida según la industria, según el proceso. Cuando hablamos de personas, no podemos hacer algo genérico, es algo que tiene que también responder de cierta manera a las peculiaridades de cada persona, a sus intereses, a sus miedos, y esta startup en particular que se está enfocando en un tema de stress, en un tema de burnout, que está demostrando que hoy día muchos de los cambios en las empresas no es porque no me guste la empresa o no es porque me están pagando poco necesariamente, sino porque estoy estresado, porque necesito un cambio, necesito despejarme, y finalmente yo creo que uno de los desafíos también a nivel de tecnología para las startups o los emprendedores que están mirando este mundo es que este es un mundo que tiene ese desafío, la personalización. Acá estamos enfocándonos en personas,
nos estamos enfocando finalmente en necesidades distintas, en personalidades distintas. Yo creo que eso también es el gran desafío de hacerse cargo, pero el gran impacto que puede tener, que finalmente el cómo la tecnología también responde a necesidades concretas de las personas y cómo se puede hacer cargo de esa diversidad. Yo creo que es un tema como bien, no sé si hay como... De todas maneras, Javier, la personalización creo que va a ser clave justamente para el tema de la experiencia. Sí, de hecho lo estamos viendo en el campo de la medicina, en el campo de la educación. Hoy día todo va hacia allá, lo digital nos va a permitir eso, personalizar y que tú vayas pudiendo autogestionarte, lo que hablaba antes Denise, también desde quién eres tú, cómo estás, el momento que estás viviendo, qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas al final. Sí, yo creo que por allá es la tendencia más fuerte. Oye, bueno, el tiempo se nos está acabando, pero podríamos estar, yo creo, horas conversando, pero para dejar acá como un mensaje quizás de despedida y un poco para los emprendedores, gente que nos está escuchando hoy día, ¿cuál es un poco el mensaje, la recomendación, la sugerencia o con qué lo quieren dejar como desafío que ustedes creen que es algo que se puedan hacer cargo y que puedan tener un rol mucho más activo en todo este mundo del HR Tech o del futuro del trabajo desde la visión de cada una? Si queremos, Denise, partimos contigo. Bueno, yo creo que la invitación es decirles que hoy día están todas las empresas, todos los equipos de personas ahí reimaginando sus propuestas de valor, así que yo creo que hay un tremendo, tremendo espacio para las innovaciones, para conocer a nuevas startups que tengan una propuesta novedosa, diferenciada y que apunte justamente, como mencionaba antes, a mejorar la experiencia del empleado. Así que eso creo que va a ser un tema muy, muy importante. Todo lo que sean servicios que ayuden a simplificar, a ahorrar tiempo, a personalizar también, a que sean cosas que se sientan cercanas, va a ser, yo creo, muy, muy bien recibido. Y yo los invito a ser creativos y volarse, ¿eh? O sea, a no ponerse límites en este diseño de estas nuevas experiencias que vamos a querer ofrecer. Así que esa es mi invitación. Muchas gracias. A volarse, a salir de la caja. Irene. No, yo para los emprendedores también, eso y no perder la pasión por el sueño por la que crearon la startup, por la idea, porque es una solución que se necesita hoy en día. Lo segundo es colaboración, seguir buscando apoyo o network o lo que se necesite, porque hay un hambre por conocer cosas nuevas y soluciones innovadoras y digitales desde el área de personas, así que creo que todo el mundo hoy día está abierto a conversar y a entender qué es lo nuevo y qué nuevas propuestas hay. Y lo tercero es como al final es como soñar en grande y en el impacto. Hoy día, no sé, pues vemos el caso de Betterfly u otras que conectan temas de salud, pero también con impactos sociales. Hoy día la empresa se entiende como dentro de un ecosistema interconectado, que tiene un rol social. Uno de los temas es diversidad, otro de los temas es el impacto, ¿cierto?, en la huella de carbono, en el ecosistema, en el mundo, en temas sociales. Entonces, hay todo por hacer y nada, yo también aquí feliz para aportar y ayudar en las startups que quieran crecer y conectarse en lo que yo pueda aportar. Súper, yo creo que no podríamos haber elegido las mejores primeras invitadas a esto de Imagine Ventures Talk. Yo creo que esto es un tema que para nosotros como fondo en particular nos encanta, un tema que hemos visto, que es un tema que yo creo que es clave, como dije antes, en el desarrollo y los desafíos que tiene la región y la sociedad en general. Yo creo que siempre hablamos que Latinoamérica tiene estas brechas de productividad, que está más atrasado, pero finalmente yo creo que el poner en el foco y en el centro a las personas sin duda va a hacer que esto empiece a cambiar y de una manera muy importante. Yo creo que eso lo estamos viendo. Los ecosistemas de emprendimiento e innovación se están abriendo, hablamos temas de diversidad e inclusión, temas de género, que yo creo que todas estas cosas que ya están pasando a ser parte de finalmente de entender que es un must to have, no es un nice to have, y que yo creo que eso está haciendo hoy día siendo un cambio. Y bueno, ojalá que yo creo que esta conversación por lo menos a mí me dio millones de ideas, así que yo creo que los emprendedores que están hoy día pensando en qué emprender en este mundo de HR Tech, yo creo que se llevaron muchos tips de dos personas extremadamente expertas, muy metidas en este ecosistema y que han sido tremendos partners de Imagine ambas, así que les agradezco mucho también su tiempo, son personas muy ocupadas, así que se hayan dado este tiempo también de conversar y invitamos también a todos los emprendedores que puedan seguirnos en nuestro sitio web, pueden meterse en imagineventures.tech, también seguirnos en nuestras redes sociales, vamos a estar generando más de estas
charlas con diversos expertos en temáticas que nosotros estamos viendo como relevantes desde el punto de vista de la inversión, del punto de vista del emprendimiento y la tecnología. Así que los dejamos a todos muy invitados y de nuevo a Denise e Irene, muchas gracias por estar hoy día y ojalá nos veamos todos muy pronto. Así que un abrazo a todos. Gracias a ti, Javi. Muchas gracias, que estén bien. Chao.